estimados asistentes, les damos la más cordial bienvenida a la mesa Hegemonía, Revolución y Ecologismo Político. Tenemos a dos distinguidos ponentes el día de hoy. En primer lugar, Cristian Paul Naranjo Navas, PhD en Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Nacional del Chimborazo. Y tenemos a Jaime Vicente Chuchuca Serrano, investigador social nacido en Cuenca, posee títulos de grado en Derecho y Filosofía por la Universidad de Cuenca y es magíster en Sociología en Flaxo, Ecuador. A continuación nos va a hablar el doctor Cristian Paul Naranjo Navas con la ponencia sobre el discurso alrededor de las ideas de revolución en América Latina. Bien, gracias. Gracias por asistir. Este paper tiene una finalidad importante, que es tratar de descubrir la estructura discursiva que tienen o han tenido los movimientos revolucionarios más las revoluciones reales en América Latina durante el siglo XX. Y en este intento de entender esta estructura discursiva hemos encontrado, o se han encontrado varios parámetros que nos parece que son interesantes, que son compartidos entre todas las revoluciones que se ha estudiado. Y este intento entonces de tratar de entender las revoluciones otra vez desde el discurso, y no tanto desde la ocurrencia política o social de cada una de las revoluciones, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a intentar exponer esta tarde o esta mañana. Y claro, para poder entender la idea de revolución, esta estructura discursiva, y luego esta estructura discursiva contextualizarlo en algo que yo he llamado filosofía revolucionaria, que es otra vez este tipo de ideas que son comunes a los movimientos revolucionarios. Y yo he escogido las cuatro revoluciones que ha habido en América Latina durante el siglo XX, ¿no? La Revolución Mexicana de 1910, la Revolución Boliviana del 52, la cubana del 59 y la Revolución Nicaragüense de 1979 en adelante, ¿no? Entonces, estas cuatro revoluciones nos han servido para poder entender, voy a detener un ratito. Bien, bienvenidos a los que vienen. Entonces, poder entender, ¿no es cierto?, las revoluciones desde estas cuatro revoluciones, desde la estructura discursiva. Y hemos intentado entenderlo teniendo la idea de una triada, es decir, de la existencia de un héroe, la existencia de un villano y la existencia de una víctima, ¿no? Entonces, el héroe es esta persona que ofrece su vida por tratar de salvar a la víctima del villano. No puede razonar con el villano, sino que su único objetivo es destruirlo. En el caso del villano es inherentemente malo, es inherentemente racional, es inherentemente tendiente a desfavorecer a la víctima, y la víctima, obviamente inocente, sobrepasa cualquier reproche. Y esta estructura discursiva, muy bien puesta en las palabras de George Lakoff, lo voy a leer, que está ahí, dice: en cada historia hay un héroe, un crimen, una víctima y un villano. En la historia de defensa personal, el héroe y el villano son los mismos. El villano es inherentemente malo, irracional. El héroe no puede razonar con el villano, tiene que luchar y derrotarlo o matarlo. En ambos casos, la víctima debe ser inocente y que sobrepase cualquier reproche, ¿no? Entonces, esta estructura discursiva hemos encontrado que en los cuatro movimientos, o se encuentran en los cuatro movimientos revolucionarios que se ha estudiado, que esta misma estructura discursiva es adaptada a un lenguaje de izquierda y a un lenguaje marxista. Y este lenguaje marxista tiene que ver entonces con la existencia del héroe, en vez del héroe un revolucionario, en vez de la víctima el proletariado, y en vez del villano la burguesía o el imperio, ¿no? Pero con la misma connotación discursiva que tenía la estructura anterior. Entonces, el revolucionario que tiene, y esto es importantísimo para el resto de la exposición, tiene siempre cierto halo mesiánico, ¿no? Es decir, fue escogido por la multitud, por el destino, es una suerte de enviado divino que viene a salvar a las poblaciones, ¿no? Entonces, el único medio que tienen para salvar a las poblaciones es la lucha de clases,
y el objetivo, obviamente, destruir a la burguesía y el imperialismo. Y se dan cuenta, es una adaptación del lenguaje de la estructura discursiva anterior, ¿no? En el caso de Villano, la burguesía, el imperialismo, que tiene que ver con la representación del mal, también con cierto halo mesiánico, me refiero a cierto halo divino. Si es que el revolucionario es el Mesías, entonces la burguesía y el imperio necesariamente tendrían que tener un halo demoníaco, no causante de la miseria del pueblo, dispuesto a favorecer el capitalismo, el imperialismo, y el proletariado, aquella víctima que es interesante porque es siempre homogénea en el discurso, no hay individualidades, no hay una parte de la población que diga que no, si nosotros sí queremos capitalismo, lo que sea. No, es una visión muy generalizada del pueblo, todos son proletarios, todos han sufrido, todos han pasado por las vicisitudes creadas por el burgués o el imperio, ¿no? Entonces, con esta triada discursiva, lo que se quiere es entender, porque es lo que se ha encontrado, entender las 4 revoluciones del siglo XX, ¿no? Caso de la Revolución Mexicana, y para ver el villano, ¿no? Para ver el culpable, el burgués o el imperialista, ¿no? En el caso de la Revolución Mexicana es muy evidente que aquel villano en esta estructura discursiva es Porfirio Díaz, ¿no? Aquel dictador mexicano que estuvo a cargo del poder alrededor de 3 décadas, ¿no? A pesar de que sus políticas mantuvieron cierta estabilidad económica y cierta estabilidad también social, aún así, por las 3 décadas que estuvo, tendió a ser un dictador y tendió a perseguir a la gente, ¿no? Y en palabras de Pablo Serrano, que las he puesto ahí, estas políticas impuestas por el dictador no repercuten de igual manera sobre los obreros industriales, los peones de las haciendas y los habitantes pobres. Y el problema era que este crecimiento económico que estaba recibiendo México se veía muy disparo, un crecimiento muy dedicado a la burguesía, pero con poca visibilidad en los sectores sociales, ¿no? Entonces, Díaz se lo empezó a ver como este tirano despiadado que favorece sobre todo a los burgueses, ¿no? En el caso de la Revolución Boliviana, también es muy claro ver que la figura del villano y la figura, ¿no es cierto?, de este ser demoníaco emerge en la vida de Enrique Peñaranda, ¿no? Que muy interesantemente Peñaranda sufre las consecuencias del gobierno anterior, con un gasto público muy elevado, con una inflación muy elevada, lo que le hace a él tratar de reducir este gasto público, y al tratar de reducir el gasto público, obviamente menos recursos entraban a la economía y la población empezó a sufrir este tipo de políticas públicas. Pero sobre todo se lo ve ya como el gran tirano o el gran villano en la matanza de Catilí en 1942, y hay que tomarlo dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque en el caso boliviano exportaban estaño para las grandes potencias para la construcción de armas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay una revuelta en varias minas, sobre todo en Catavi. Hay una revuelta y entra con el ejército Enrique Peñaranda después de una balacera gigantesca y 20 mineros muertos, y empieza a generarse esta idea, como digo, de villano en el caso de Bolivia, ¿no? En el caso cubano, me parece que quizá es el caso más conocido y el caso más obvio, ¿no? La figura de villano y la figura de maldad se encuentra en Fulgencio Batista, ¿no? Apoyados también, sí, por el gobierno, y esto es importante, por los gobiernos de Truman y de Eisenhower, porque da el vínculo necesario para crear este discurso, ¿no?, sobre el imperialismo. Es el burgués y el imperio los participantes de la maldad, ¿no? Entonces, claro, esto se ve entremezclado también por una evolución gigantesca de juegos de azar, de prostitución y cierta discriminación o persecución a los medios de comunicación. En el caso de la Revolución Popular Sandinista, esta es en Nicaragua, también es muy obvio ver cuál es el villano, ¿no? Es Anastasio Somoza, que se convierte en la mano derecha del imperio, en la mano derecha de Estados Unidos,
porque genera también una persecución fuerte, una mano dura sobre la población nicaragüense. Y claro que después de haber sido asesinado en el 56, sus hijos toman control también del poder. No se ve acá, pero son Luis y Anastasio. Luis no tanto, pero Anastasio sí, y es toda la dictadura Somoza. Entonces, esta dictadura Somoza también emerge muy evidentemente como esta figura del villano del discurso revolucionario, ¿no? En el caso ya de la otra, porque es la triada, ¿no? El villano, el Mesías y el proletariado. Entonces, en el caso de los Mesías, en tres de estos, de las revoluciones que he estudiado, la figura es muy clarita, excepto quizá en un caso, ¿no? En el caso de la Revolución Mexicana, la figura del Mesías es muy clara, que se encuentra en Pancho Villa y en Emiliano Zapata, y la característica especial de estos villanos, de estos Mesías, por eso digo con cierto halo mesiánico, es que ofrecen su vida por los ideales que profesan, ¿no? Emiliano Zapata y Pancho Villa, los dos fueron asesinados en diferentes años, pero emergen sí como esta suerte de tratar de crear grupos armados en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. En el caso de la Revolución Boliviana, este es el caso que yo digo que ya no entra dentro de esta triada, pero sí se comprende como contexto de la misma triada, ¿no? Porque si es que no es un Mesías que ha ofrendado su vida se comporta de dos formas, o un dictador vitalicio o un falso profeta, ¿no? En el caso, ¿no es cierto?, en el caso de Ángel Víctor Paz Estenssoro, que fue el fundador del movimiento nacionalista revolucionario, su figura dentro del discurso revolucionario se ha degenerado en el tiempo, tanto así que en sus 4 presidencias ya no se lo considera revolucionario. De hecho, a partir de su segunda presidencia empieza a tener mucha tolerancia, empieza a ser muy amigo de los mercados, y su figura entonces empieza a desvanecerse como el revolucionario. Entonces se convierte, claro, en un falso profeta, ¿no? Un Mesías que nunca se concreta. En el caso de la Revolución Cubana, también creo que es muy claro la figura de Ernesto Che Guevara, aquel personaje que ofrece su vida, ¿no es cierto?, por la revolución, es asesinado en Bolivia, y, como digo, quizá la figura más conocida en el continente, ¿no? Y esta figura que es también muy icónica, ¿no? Tiene que ver con ese fusil cargado en los hombros, con aquel habano cubano entre las comisuras de los labios, ¿no? Y siempre con esa estrella de 5 puntas de las repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Pero he puesto también en el mismo caso otro caso que también es interesante, que es el caso de Fidel Castro. El caso de Fidel Castro, como digo, no ofrece su vida como el Mesías que se pretende entender en esta triada, y como no ofrece su vida, ha permanecido, ¿no es cierto?, casi alrededor de 6 décadas en el poder, y estas 6 décadas lo comprometen como aquel dictador vitalicio, ¿no? Entonces ya no se genera esta idea de Mesías, sino una idea de dictador vitalicio, y la idea de Mesías se va difuminando en el tiempo, ¿no? Y en el caso de la Revolución Popular Sandinista también es muy clara la imagen de Augusto César Sandino, ¿cierto?, aquel personaje campesino que arma también un grupo revolucionario. Se le atribuye mucho de su presión a la salida ya del ejército de los Estados Unidos de Nicaragua. Sin embargo, la Guardia Nacional, que fue liderada por Anastasio Somoza, estuvo sí influenciada por Estados Unidos, ¿no? Entonces ofrece también su vida, es asesinado y se convierte otra vez, ¿no es cierto?, en la figura icónica de la revolución sandinista. Entonces revisamos, ¿no es cierto?, a la víctima, el victimario, el Mesías, y nos toca el pueblo, ¿no? Pero este pueblo, como digo, sin matices, un pueblo que siempre ha sufrido, un pueblo, y esto es importante en el discurso, ¿no?, en esta triada discursiva, un pueblo que no pone su mirada en
en discursos heterogéneos, ¿no? Es decir, no se puede entender un pueblo que sí esté a favor del capitalismo, no se puede entender un pueblo que sí esté a favor del individualismo, sino un pueblo muy homogéneo, todos han sufrido, todos necesitan de un revolucionario, todos necesitan del Mesías, ¿no? Entonces, y en esta misma idea casi como digo, mesiánica, el pueblo se convierte entonces en los gentiles. En el paper se propone que el pueblo se convierte en los gentiles, es decir, el Mesías viene por su pueblo y viene por los gentiles, ¿no? Y esos gentiles es los que han sufrido la devastación del villano. Y yo había mencionado que el paper propone, ¿no es cierto?, esta triada discursiva para entender los movimientos revolucionarios dentro de un contexto que se lo ha llamado el contexto de filosofía revolucionaria, aunque no es filosofía sino ideas comunes, ¿no? La primera idea común que tienen todos estos cuatro eventos revolucionarios es la de determinismo, ¿no? Ese determinismo, como digo, que viene de la tendencia de izquierda, de la tendencia marxista, de un determinismo que todos tenemos que llegar al fin de la historia, todos tenemos que llegar al bienestar de los pueblos a través de la dictadura del proletariado y llegar a la sociedad comunista, ¿no? Pero me he detenido quizá unos párrafos en el paper porque me parecía interesante. Mariátegui también había hablado sobre el determinismo, tratando de responder a una de las cuestiones filosóficas que son más importantes, ¿no? Es decir, si es determinismo y va a pasar sí o sí, ¿por qué entonces se requiere de la acción voluntaria de los revolucionarios, de la lucha de clases para llegar a este fin de la historia, ¿no? Y esta crítica que se le da al discurso marxista es cogido por Mariátegui, y él responde, lo había puesto acá en una revista, fue publicado me parece que en los 70s, sobre el determinismo. Dice: el determinismo marxista es una exageración interesada de los intelectuales, ¿no? Pero Mariátegui comete, me parece a mí, un error de lógica muy evidente, ¿no? Tomando en cuenta las leyes aristotélicas de lógica, ¿no? O sea, si es que es determinismo, no necesita voluntad, y si es que sí necesita voluntad, no es determinismo. Entonces, él había mencionado en el escrito, yo no lo había puesto acá, pero él había mencionado, porque no se necesita de un determinismo, déjame ver dónde lo había puesto, pasivo y dinámico. Entonces, él no lo dice, pero lo que dice, se necesita es de un determinismo activo y flexible. Pero la misma caracterización de adjetivos contrarios, aunque gramaticalmente y en sintaxis se puede entender dentro de una metáfora, pero dentro de las leyes aristotélicas de lógica también entran en una contradicción. Es como decir el muerto pensante, ¿no? O sea, uno puede utilizar muerto pensante para referirse a una metáfora, ¿sí? Pero en la lógica es una contradicción evidente entre el adjetivo y el sustantivo. Entonces, cuando Mariátegui menciona que se necesita de un determinismo activo y flexible, también recae en una contradicción que a mí me parece que es muy evidente, ¿no? Entonces, existe esta idea de determinismo del fin de la historia en los cuatro movimientos revolucionarios, y también esta idea de romanticismo, ¿no? O sea, hay un halo de romanticismo en todas las revoluciones, un halo en el que el romanticismo encarnizado, claro, en el mesianismo, ¿no? Alguien que viene a ofrecer la vida por el pueblo, y cuando ya ofrece esta vida, ese pueblo lo venera por siempre por haber sido el Mesías, ¿no? Entonces, este romanticismo es evidente que pasa en estos cuatro eventos revolucionarios. Quizá, como digo, en el caso boliviano, con Estenssoro, la imagen no es tan clara, porque Estenssoro nunca ofrece su vida, sino que pasa cuatro presidencias alternadas, y su imagen de Mesías se difumina, ¿no? Entonces, este es el contexto revolucionario, la triada, como digo, entender estas cuatro revoluciones del siglo XX a través de este discurso de Mesías, ¿no es cierto?, el victimario y la víctima, que es el proletariado, adaptado, como mencioné al principio, al discurso de izquierda, un discurso marxista, y que es
evidente en los 4 procesos. Y este discurso, ¿no es cierto?, con esta contextualización, que se lo ha llamado filosofía revolucionaria, aunque no es filosofía, sino solo ideas comunes. Gracias.